Esta es una historia que hace mucho tiempo quería contar. Todo comenzó en un pequeño pueblo de campo, donde no existían redes telefónicas ni señal de televisión. La vida allí era sencilla, y cuando caía la noche, la rutina de entretenimiento de todos los vecinos era reunirse en la casa de Miguel, al que todos conocían como Miguel Cara de Huella. El apodo no era más que una broma del pueblo, porque su cara, según ellos, parecía una suela de zapato, algo que le quedó desde pequeño después de un susto que le cambió la expresión para siempre. Miguel no se tomaba a mal el apodo, al contrario, lo usaba como parte de su encanto para contar historias, y vaya que sabía contar historias de miedo. Cada noche, los vecinos se reunían alrededor del viejo farol de queroseno que iluminaba la estancia. Todos conocían el olor del humo negro que emanaba del farol, dejando manchas en las paredes y en el techo. Pero eso no importaba. Lo importante era la atmósfera que creaba, perfecta para escuchar relatos de terror. Aquella noche, Miguel tenía preparada una historia especial, una que no todos conocían, la del espanto del río. Según Miguel, esa era la misma historia por la que su cara había quedado como suela de zapato, y por eso todos estaban ansiosos por escucharla. Miguel comenzó con su voz profunda y pausada, mientras el parpadeo de la luz del farol proyectaba sombras en las paredes, como si fueran seres extraños que también querían escuchar. Contó que el espanto del río era una presencia misteriosa, una figura que se aparecía en la orilla del río durante las noches más oscuras. Los ancianos del pueblo decían que el espanto era el alma de un pescador que había muerto trágicamente, arrastrado por la corriente durante una tormenta hace muchos años. Desde entonces, su espíritu vagaba por el río buscando algo o a alguien, quizás justicia o simplemente compañía. El río era conocido por sus aguas traicioneras, y por las noches, cuando el viento soplaba entre los árboles y las ramas crujían, la figura del espanto se hacía presente. Miguel contó cómo, una noche cuando él era apenas un niño, había decidido desafiar las historias y acercarse al río. Llevado por la curiosidad y por el deseo de demostrar que todo aquello no era más que un cuento para asustar a los niños, Miguel se escabulló de su casa y fue hasta la orilla del río. La luna apenas iluminaba el camino, y las sombras de los árboles parecían alargarse como brazos queriendo detenerlo. Miguel avanzó, sintiendo el frío en la piel y el ruido del agua chocando contra las rocas. De repente, el viento cesó, y un silencio absoluto cayó sobre el lugar. En ese momento, Miguel lo vio, una figura alta y delgada, envuelta en una especie de niebla que se levantaba desde el río. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su boca, o lo que parecía ser una boca, emitía un sonido que no era un grito, pero que helaba la sangre. Miguel, paralizado por el miedo, intentó correr, pero sus piernas no respondían. El espanto se acercó lentamente, y Miguel sintió el aire helado que lo envolvía. Fue entonces cuando, con un último esfuerzo, logró soltar un grito que despertó a todo el pueblo. Los vecinos corrieron hacia el río, y cuando llegaron, solo encontraron a Miguel tirado en la orilla, temblando y con la mirada perdida. Desde aquel día, su expresión cambió para siempre, y el apodo de Cara de Huella se quedó con él. Miguel hizo una pausa, mirando a todos los presentes, quienes escuchaban con los ojos abiertos de par en par, casi sin respirar. Continuó diciendo que, desde entonces, él nunca más volvió al río de noche, y aconsejaba a todos hacer lo mismo. Contó cómo, con los años, otros jóvenes del pueblo también habían intentado desafiar al espanto, y aunque ninguno había tenido el valor de acercarse tanto como él, todos habían sentido la presencia. Algunos hablaban de ver una sombra entre los árboles, otros decían escuchar un lamento que parecía venir desde el agua misma. La historia continuó, y Miguel describió cómo, cada año, durante la misma noche en que él tuvo su encuentro con el espanto, la figura volvía a aparecer. Los perros del pueblo comenzaban a ladrar sin razón aparente,
y el viento traía consigo un murmullo que solo aquellos que habían estado cerca del río podían entender. Era como si el espanto siguiera buscando algo, quizás el alma que había perdido o la compañía que jamás encontró en vida. Los niños que estaban presentes en la casa de Miguel se acurrucaban más cerca de sus padres, y los adultos intercambiaban miradas nerviosas. Miguel terminó la historia diciendo que, aunque muchos no creyeran en el espanto, él sabía que algo habitaba en ese río, algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor de todo era que parecía estar esperando a que alguien más cometiera el error de acercarse demasiado. El farol parpadeó, como si estuviera reaccionando al final de la historia, y la habitación quedó en silencio. Nadie se atrevía a hablar, como si temieran que el simple sonido de sus voces pudiera atraer al espanto del río hasta la casa de Miguel. Finalmente, uno de los vecinos se rió nerviosamente y dijo que era hora de irse a casa. Poco a poco, los demás comenzaron a levantarse, murmurando entre ellos y lanzando miradas hacia la oscuridad que se extendía más allá de las ventanas. Esa noche, como muchas otras, todos se fueron a sus casas con el miedo rondando en sus corazones y con la promesa de que, al menos por un tiempo, nadie se acercaría al río después de que el sol se ocultara. Porque aunque la historia de Miguel pudiera parecer solo eso, una historia, en el fondo todos sabían que los cuentos más aterradores siempre tienen un grano de verdad. Las semanas pasaron y el pueblo intentó volver a la normalidad. Sin embargo, las historias sobre el espanto del río parecían revivir cada vez que alguien mencionaba la noche en que Miguel había contado su encuentro. Los jóvenes del pueblo, con su espíritu curioso e inquieto, no podían evitar preguntarse si todo aquello era verdad o simplemente una exageración de un viejo cuento. Una noche particularmente oscura, un grupo de muchachos decidió desafiar la advertencia de Miguel. Eran 5 en total: Juan, Pedro, Luisa, Esteban y Claudia. Todos ellos habían crecido escuchando las historias del espanto, y aunque tenían miedo, su curiosidad era aún mayor. Se armaron de valor y decidieron comprobar por sí mismos si la leyenda era cierta. Llegaron al río pasada la medianoche, con la luz de la luna apenas reflejándose en el agua. Llevaban linternas y aunque bromeaban entre ellos para aliviar la tensión, sus risas eran nerviosas. A medida que se acercaban al agua, el aire se volvía más frío y el sonido de sus pasos sobre la hierba parecía amplificarse en el silencio de la noche. Juan, el más valiente del grupo, fue el primero en llegar a la orilla. Encendió su linterna y apuntó hacia el río. Todo parecía tranquilo, pero había algo en el ambiente que los inquietaba. De repente, el viento se detuvo y la niebla comenzó a levantarse desde el agua, exactamente como Miguel había descrito. Luisa fue la primera en notar una sombra moviéndose entre los árboles al otro lado del río. Trató de señalarla, pero su voz se quebró antes de que pudiera decir algo. Los demás la vieron también, una figura alta y delgada, envuelta en la misma niebla que ahora parecía extenderse hacia ellos. Los ojos de la figura brillaban en la oscuridad y un murmullo comenzó a escucharse, como si el río mismo estuviera hablando. Esteban, aterrado, dio un paso atrás, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. La linterna que llevaba se apagó y en ese momento el murmullo se convirtió en un lamento desgarrador. Claudia gritó y el resto del grupo se quedó paralizado, sin saber qué hacer. La figura comenzó a avanzar hacia ellos, deslizándose por encima del agua, sin dejar huellas, como si no perteneciera a este mundo. El pánico se apoderó de los jóvenes. Pedro y Juan intentaron levantar a Esteban, mientras Luisa y Claudia retrocedían sin dejar de mirar la figura que se acercaba. El aire se volvió helado y una sensación de desesperanza los envolvió. Era como si el espanto estuviera absorbiendo su energía, su voluntad de luchar o escapar. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, Juan logró levantar a Esteban y todos comenzaron a correr de regreso al pueblo. El lamento del espanto los siguió,
resonando en la oscuridad mientras las sombras parecían alargarse para atraparlos. No se detuvieron hasta que llegaron a casa de Miguel. Siempre había sido conocido por ser el bromista del pueblo. Desde niño, su carácter travieso y su ingenio rápido lo convirtieron en el alma de las reuniones nocturnas, donde su casa se llenaba de vecinos que buscaban escuchar una de sus famosas historias de miedo. Todos lo llamaban Miguel Cara de Huella, un apodo que había ganado por las marcas en su rostro desde su nacimiento, que parecían una huella marcada para siempre. Miguel se tomaba el apodo con humor y lo utilizaba para hacer aún más aterradoras sus historias. Durante años había mantenido viva la leyenda del espanto del río, una figura espectral que supuestamente acechaba a cualquiera que se acercara al río después del anochecer. Pero lo que pocos sabían era que la mayoría de esas historias eran solo producto de su imaginación, una forma de divertir y asustar a los vecinos. A medida que los rumores sobre el espanto del río se extendían, Miguel notaba que la atmósfera del pueblo cambiaba. Las bromas ya no parecían ser recibidas con la misma alegría de antes. El miedo se estaba convirtiendo en algo real, y los vecinos comenzaban a creer más de lo que Miguel esperaba. A pesar de ello, su espíritu bromista no se apagó, y decidió seguir adelante, buscando nuevas formas de entretener a los demás.